Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda a su hermano Fernando Franco y también a nombre de nuestro hermano César Sánchez, como parte de nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Hermanos, muchas gracias por su atención durante estos domingos, hermanos, a todas y cada una de las clases. Estamos agradecidos con Dios por todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y antes de comenzar, vamos a tener un pequeño espacio de oración, hermanos. Por favor, cierren sus ojos. Padre Celestial, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios, en esta mañana, mi Dios, te damos gracias, Padre, rogándote que seas con nosotros, mi Dios, y que nos ayudes en estas clases, mi Dios, para que seas tú quien nos dirige en nuestros pensamientos y en nuestras palabras, para que en pocas palabras seas tú quien hable, mi Dios, y no nosotros. Bendice a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de esta tu iglesia, mi Dios, y también de las demás iglesias, mi Dios, y también bendice a familiares, amigos, seres amados y queridos nuestros, Padre, especialmente en estos tiempos de resguardo, mi Dios, por causa de la pandemia, mi Dios, rogándote primeramente tu protección divina, rogándote vida y salud para los que están enfermitos, recuperación, mi Dios, para los quebrantados de espíritu, mi Dios, que les des consuelo, fortaleza, esperanza, mi Dios, y que conforme a tu voluntad, mi Dios, concedas que ya este tiempo de prueba pase, mi Dios, y que podamos salir victoriosos, Señor. Ayúdanos pues, mi Dios, en estas lecciones que alimenten nuestra alma, mi Dios, siendo tu palabra misma, y te lo agradecemos todo esto, también suplicando, Padre, perdón por nuestros pecados y faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en oración. Bueno, hermanos, como ustedes saben, pues seguimos nuestra revista trimestral. Estamos viendo los temas de viviendo con esperanza en un mundo quebrantado, hermanos. Hoy, de hecho, toca la última sesión, que es la culminación de nuestra esperanza. La culminación de nuestra esperanza. Basándonos en el texto de Primera de Pedro, ya vamos ahorita en el capítulo 5, hermanos, y vamos a empezar por ahí en el versículo 5. La lección empieza en la parte B del versículo, mas sin embargo sí abarca parte del inciso A del versículo 5, entonces sí lo vamos a cubrir de todas formas, hermanos, para que lo tengan ahí a la mano en sus Biblias. Ya con este tema, hermanos, se acaba esta serie, no la revista, pero sí la serie de los temas que les menciono, hermanos, de que estamos viviendo en un mundo quebrantado, con esperanza, hermanos, con esperanza. Y el tema es la culminación, o sea, en qué va a terminar nuestra esperanza, ¿sí? Vamos a ver que el apóstol Pedro, hermanos, nos empieza a compartir una visión escatológica. Esto significa que nos empieza a proyectar a una visión de cuál va a ser el fin, hermanos, de nuestra esperanza, y no el fin de que se vaya a terminar, sino en el fin en el que se va a perfeccionar, en el que vamos a estar cara a cara con aquello que tanto esperábamos, con aquello que era y que es actualmente nuestra esperanza. Aclaramos desde las primeras lecciones que nuestra esperanza es Cristo. Cristo y todo lo que vamos a obtener a través de Cristo, todas sus bendiciones, todas esas preciosas promesas hechas a los suyos, y que por fe, hermanos, por fe extendemos nuestras manos para asirnos de todas esas cosas, de todas esas promesas. Y aunque es cierto que muchas de ellas, y digo muchas de ellas, no decir que todas, porque muchas de las bendiciones ya las tenemos, hermanos, ya las tenemos, ¿sí? Si no las tuviéramos, sería imposible sobrellevar la vida cristiana. De entrada, pues tenemos el Espíritu Santo, el cual Él prometió de que si se iba a mandar a otro consolador. Y sí lo envió, es su Espíritu Santo. Sin su Espíritu Santo, pues número uno, no hubiéramos sido adoptados como hijos de Dios, porque Él es el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es el mismo Espíritu el que nos capacita, el que nos da dones
para llevar a cabo la obra, para poder edificar la iglesia de Cristo y otras muchas cosas más, pero hay otras que están aguardando y que todavía siguen siendo parte de nuestra esperanza. Y el apóstol, lo vamos a ver, las proyecta, nos ayuda a verlas hacia un futuro, pero que las veamos con fe, con confianza, y con un propósito, con el propósito de que esa esperanza, y que nos va a ayudar a visualizarla de cómo va a ser completa y plena al final, que nos sirva para sobrellevar las tribulaciones, los padecimientos o las pruebas que en la actualidad estamos pues sobreviviendo, llevando, sufriendo, como quieran la palabra llamarle. No confundamos, o sea, el cristiano sufre, al cristiano le duele, ¿sí? El cristiano llora, el cristiano se llega a sentir solo. O sea, hay que admitir, hay que reconocer, como lo dice la palabra de Dios, hay que ser humildes y reconocer que nosotros todo eso lo sentimos, pero que puede ser llevadero, sobrevivible e inclusive salir de ello triunfantes, pero por la presencia de Dios en nuestras vidas, no por nosotros mismos, sino por la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? De eso se trata, de que aunque el panorama se ve oscuro, el autor pone de ejemplo de entrada en la introducción, por ejemplo, la crisis que ha sucedido en Venezuela. A mí en lo personal también me ha tocado ver documentales, videos, artículos de cómo en su tiempo Venezuela fue un país muy próspero, muy bien administrado, con riquezas naturales, en este caso el petróleo, y cómo por las crisis políticas, sociales y económicas tuvo una decadencia tremenda. Inclusive también menciona a nuestro país y menciona a otros también como ejemplo. No ha sido un caso único, y pues son etapas oscuras que llega a vivir un país, pero pues se las pone ejemplo para ver que también inclusive en la etapa de la vida y de la vida del cristiano llega también a haber etapas oscuras. Grandes hombres de Dios pasaron por esas etapas oscuras de su vida, y la única manera de salir adelante y triunfantes es en Cristo Jesús. Nunca por nuestros propios medios ni en nuestras propias fuerzas, porque todo eso es muy, muy limitado. ¿Sí? ¿Se puede intentar hacerlo? Sí se puede intentar hacerlo, ¿verdad? Pero puede resultar muy difícil y deficiente, la verdad. Entonces no hay como estar realmente completamente dependientes de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que realmente Él busca en estas pruebas, que nosotros nos acerquemos a Él. Bueno, hermanos, miren, vamos viendo ahí nuestra primera parte de bíblica del estudio de hoy. Recuerden, el tema es la culminación de nuestra esperanza. Dice así, déjenme lo leo mejor para leerlo completo, porque aquí viene incompleto, falta la parte A. Dice en 1 de Pedro 5:5, por si tienen una Biblia o quieren ir a buscar una Biblia, hermanos, rápidamente. 1 de Pedro 5:5 dice así la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este revestir que menciona aquí el apóstol es lo siguiente, hermanos. Y déjenme, me adelanto un poquito diciéndoles lo siguiente, porque va a ser clave para entender todo lo que el hermano
Pedro está diciendo aquí, el apóstol. Pedro no puede, es fácil, déjenme decirlo de esta manera, es fácil ver a través de la carta de Pedro que Pedro está evocando, está recordando y en base a esos recuerdos enseñando y exhortando a nosotros. ¿Cuáles recuerdos y cuáles eventos? Pues los que él mismo vivió en carne propia cuando estuvo todavía al lado de su Señor. Ahorita vamos a mencionar varios en los que se ve reflejado esas experiencias, esas vivencias que tuvo el apóstol Pedro con nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de ellas, cuando dice revestidos de humildad. La palabra revestidos de, esa combinación de palabras, o vestidos con, significa de manera figurativa, de acuerdo al griego, la vestimenta del siervo cuando atiende en la casa. Y recuerden que Pedro vivió esta escena y de manera muy especial Pedro, porque como Pedro fue muy, ¿cómo se dice? Muy impulsivo. Pedro era de un carácter impulsivo. Recuerden que el Señor Jesús se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Pedro se opuso. Decía, yo no te voy a permitir que me lave los pies, porque él sabía qué estaba pasando. Jesús se estaba humillando, vistiéndose de humildad, o revistiéndose de humildad, como dice aquí, poniéndose el delantal de sirviente o de siervo para limpiarle los pies. Y él lo vio como humillante. Ahora, ¿era algo humillante? Sí, sí era, porque se estaba dando una lección de humildad, pero que Cristo estaba perfectamente consciente de lo que estaba haciendo y quería dejarles esa lección. Recuerden, lo he dicho muchas veces en estas lecciones, el ejemplo máximo en todo lo bueno que vemos en la palabra de Dios lo tenemos siempre en Cristo Jesús. Cristo es nuestro modelo a seguir. Siempre. Cristo es y debería de ser siempre nuestro modelo a seguir. Y Pedro le dice, yo no te voy a dejar que me lave los pies. Cuando ya Cristo le explica de que, mira, tú ahorita no lo entiendes, tienes que dejarme. No, pues que no te va a dejar. Bueno, si no te dejas, entonces vas a quedar fuera de mi reino, fuera de mí, fuera de mis cosas. Cuando ya el Señor le dice eso a Pedro, Pedro dice, Señor, no solamente los pies, sino hasta la cabeza, ¿verdad? Y ya Cristo les dice, no es necesario que te limpie la cabeza, ya vosotros están limpios, nomás con los pies basta, ¿verdad? Bueno, Pedro evoca, recuerda estas experiencias y él dice, bueno, así como mi Señor nos dio el ejemplo de vestirnos de humildad, de ponernos el delantal de sirvientes, ustedes también pónganselo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, experimentó, vamos a decirlo así, pérdidas o derrotas en carne propia como cristiano, como cristiano. Recordemos, vuelvo a repetirlo, Pedro era impulsivo. También cuando se trató de que el Señor dijo que él iba a padecer y que todos lo iban a abandonar, Pedro se apuntó y dijo, no, que todos se escandalizan de ti, yo no. Y ya sabemos lo que pasó, ¿sí? Por eso lo de la frase que sigue de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El llenarse de soberbia, de altivez, el de creerse superior, autosuficiente, no acarrea nada bueno, ni para el incrédulo y mucho menos para el creyente en Cristo. No debe de ser esto parte del estilo de vida o de la forma de ser de un cristiano. Que sabemos que sucede, sí, que les pasa a muchos incrédulos, sí, que les llega a pasar a algunos cristianos, sí, la misma palabra lo registra. A mí lo que me encanta de la palabra de Dios, hermanos, es que no oculta, ya yo sé que ya lo han escuchado en otras predicaciones, pero es oportuno decirlo ahorita, no oculta la palabra de Dios los errores, los pecados, los defectos, las deficiencias de los hombres y mujeres que Él escogió para servirle. Y lo hizo a propósito, para mostrarnos precisamente lo que Él puede lograr en nosotros, las transformaciones,
las regeneraciones que puede lograr en nosotros, como diciendo, vean el antes y vean el después. ¿Sí? Entonces, eso de que Dios resiste a los soberbios, esa palabra de resistir ahí es de ponerse cara a cara contra ellos. ¿Sí? Cara a cara contra ellos. No queremos a Dios de enemigo, pero Él se pone cara a cara contra los que son soberbios. ¿Sí? Y da gracia a los humildes. El autor menciona que se puede interpretar, o bueno, que hay dos opciones para interpretar esta parte de que da gracia a los humildes. Una es la de darle de cierta manera de su gracia para lograr sobrellevar las tribulaciones y pruebas que esté llevando el creyente en ese tiempo, y si se comporta de manera humilde, claro. Y la otra es de darle un beneficio espiritual, una gracia al creyente humilde, de tal manera que se vuelva atractivo. ¿Atractivo en qué manera? Atractivo en la manera de que los demás vean que esa persona que se humilla ante Dios es protegida, es auxiliada, es llevada de la mano por su Dios para salir adelante de cualquier prueba. Cualquiera de las dos opciones es válida, y las dos están soportadas en la palabra de Dios, están apoyadas en la palabra de Dios. Lo hemos visto los dos casos. Entonces tenemos por ahí que termina en esa frase, ¿sí? Por lo tanto, si ya nos está diciendo el apóstol qué es lo que sucede al que realmente se humilla, y es algo bueno lo que le sucede. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que espera el Señor de nosotros, no la altivez, no la soberbia, sino la de humillarnos delante de Él. Y entonces dice, humillaos pues. Si ya estás viendo esto, lo que te estoy diciendo, estás citando el Antiguo Testamento al decir de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, si da gracia a los humildes, humillaos. ¿De qué manera? Voluntariamente, conscientemente, no a la fuerza, no por conveniencia, aunque para serles sincero, hermano, le voy a decir, pues sí conviene, claro que conviene. No lo digo en la mala manera de que nomás busquemos nuestra conveniencia, no, es que para qué sufrir cosas innecesarias, de más, ya de por sí se sufre y se batalla, como para todavía echarte a Dios de enemigo. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí que Dios resiste a los soberbios, se pone cara a cara contra los soberbios, los rechaza, los bloquea. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios. O sea, Dios es poderoso. Sabemos que es todopoderoso, pero aquí el texto dice bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál poderosa mano de Dios? Pues esa mano poderosa, como se cita de manera literal, que sacó al pueblo de Egipto, con mano poderosa y brazo extendido. ¿Sí recuerdan esa frase? Esa es la misma mano poderosa. Yo no me canso de decir que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Para aquellos que tuercen las Escrituras y quieren presentarnos diferencias, o de que no quieren aceptar el Antiguo Testamento porque pues no reconocen al Dios de ahí, lo ven muy sanguinario y no sé qué tantas barbaridades dicen. Cuando usted escucha a una persona, y lo digo con todo respeto, por aquello de que haya amigos o conocidos que escuchen estas clases, lo digo con todo respeto, pero también lo digo de manera firme. Cuando alguien da esas afirmaciones o esas excusas o pretextos, es porque no ha leído bien, no ha hecho su tarea bien de leer detenidamente, con humildad, con actitud de querer recibir algo, de aprender algo en cuanto a la palabra de Dios. Si estudian de manera sincera, seria y con compromiso la palabra de Dios, van a llegar a otras conclusiones, pero no a estas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre. ¿Sí? ¿Y para qué nos vamos a humillar bajo la poderosa mano de Dios? Para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál tiempo? Ya estamos hablando de la parte escatológica, hacia el tiempo final. ¿Sí? Dios nos va a exaltar aquí también, hermanos.
Acuérdense que hay muchos pasajes bíblicos que mencionan eso de que se va a ver cuando nosotros somos acusados de manera falsa. Nuestros enemigos se van a avergonzar. La verdad siempre va a salir a flote, tarde o temprano va a salir a flote. No porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios así lo promete. ¿Sí? Somos restaurados, reivindicados o como se quiera decir, cuando Dios permite el sufrimiento, sí, pero también permite que las cosas se aclaren y que nuestra justicia, y no personal, sino la que hacemos por imitar a Jesucristo, salga a la luz y se vea que realmente nosotros simplemente estábamos sirviendo a Dios. ¿Sí? Cuando fuere tiempo. Ay, hermanos, en estas situaciones que hemos estado viviendo, que en muchos aspectos es difícil, porque sí lo es, no hay que minimizar las cosas ni querer ocultarlas. El cristiano siempre tiene que ser muy sincero y honesto en sus comentarios, ¿sí? Es un reto que todos tenemos por delante, siempre ser sinceros y honestos, verdaderos en nuestras palabras y en nuestros comentarios y de manera muy muy específica en nuestro testimonio. Entonces sí es difícil esta situación, pero de eso se tratan estas lecciones, que tenemos una esperanza. ¿Cuál esperanza? Va a llegar un tiempo en el que todo esto se va a ver hacia atrás, como una nube que pasó, como una sombra que pasó. Pero ya vamos a estar en la gloria, viviendo cara a cara, de manera presencial y de una manera ya glorificada, sin dolor, sin humillación, sin carencias, sin dolores, sin enfermedades, sin muerte. Todas esas cosas preciosas que Dios tiene preparadas para nosotros cuando fuere tiempo, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué está diciéndonos aquí? Eso precisamente que estoy diciendo, que mientras estemos aquí y que estemos pasando como esta situación, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Dios, en la persona de Cristo Jesús, nos dijo que por nada estuviéramos ansiosos o afanados. En términos modernos se diría estresados. Se nos amonesta diciéndonos que si estamos así es porque no estamos confiando lo suficiente en nuestro Dios. No estamos teniendo la suficiente confianza de que nuestro Dios va a sacarnos adelante de esas circunstancias, de esa prueba, de esa situación difícil, hermanos. Tenemos que tener confianza plena en nuestro Dios, hermanos. Ahora, su servidor y cualquiera otro de los maestros, inclusive nuestro pastor y los demás pastores y misioneros, o sea, todos hermanos, tenemos este reto, ¿sí? Todos tenemos este reto. Y menciono al pastor y a los misioneros y otros pastores porque de manera muy especial ellos cargan mucha ansiedad porque ellos en su ministerio pastoral de cuidado de las ovejas precisamente escuchan muchas cosas, muchas crisis, están ahí para dar consejería, para dar consuelo, para aportar ayuda, y eso implica que ellos absorban muchos de los problemas, muchas de las crisis familiares. Miren, cuando uno tiene una crisis familiar, uno lo ve como que es nuestra crisis familiar, no la de la familia Pérez, no la de la familia Armenta. Estoy dando nombres así para no que van a decir, el hermano nos ventaneó ahí. No, si coincidió el apellido, disculpen, no, X apellido.
Pero un pastor que está con sus ovejas, con las diferentes familias, él está absorbiendo también esas crisis de cada familia, ¿sí? De cada familia. Por lo tanto, ellos cargan las de ellos más de las de los otros. Pero ¿qué nos dice aquí nuestro versículo? Nos dice muy claramente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que creer eso. Somos muy dados, los seres humanos, a sentirnos estresados, afanados, angustiados. Algunos lo reconocen o no, pero aunque lo reconozcas, y dicen que siempre una parte a la sanación, a la prosperidad o al salir de tocar fondo es precisamente reconociendo las cosas. Pero aún así, como cristianos y reconociendo, hay una parte que es una etapa todavía más difícil que la de reconocer. ¿Y cuál es esa? Bueno, yo reconozco que tengo la ansiedad, el afán, sí, pero no solamente reconozcas que lo tienes, sino échalas sobre el Señor. Déjaselas al Señor, no las cargues tú, ponlas sobre los hombros del Señor, el cual puede llevar esa carga y más. Y tú te verás liberado. Pero esa parte es muy difícil. La de reconocer es difícil, pero la de echar toda esa carga y esa ansiedad sobre el Señor es aún todavía más difícil. Somos muy dados a querer seguir agarrando y no soltar lo que nos está preocupando. Dice aquí el autor que es como pescar con caña. Sí, las avientas, pero con el anzuelo todavía sigues jalando y trayéndotelas para acá, hacia tu lado. O sea que no sueltas del todo. Siempre estás ahí queriendo ayudar al Señor a llevar tus cargas cuando la palabra de Dios dice échalas sobre Él. Que también evoca otros pasajes muy conocidos, ¿verdad? De que todo lo dejemos en las manos del Señor. De que echemos toda nuestra afán, nuestra carga. Que dijo Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y descansad. Y no hacemos caso, hermanos. Pero es clave para salir victoriosos de que sí lo hagamos, de que se lo dejemos a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso tienes que hacerlo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está atento, Él sabe lo que estás pasando y está esperando que vayas a Él en oración. Como dijo Cristo, más cuando tú ores a tu Padre, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso de que te recompensará en público tiene mucho que ver escatológicamente hablando. Se refiere a lo último, hermanos. Sí, también en la vida terrenal puede pasar de que tú estás teniendo tu vida de oración y vas a ver reflejado la bendición y la ayuda de Dios en tu vida diaria por llevar una relación íntima con Dios en oración. Sí, es cierto. Pero la culminación, la perfección, el ya no ver a través de un espejo de manera oscura, sino ya ver toda la realidad, la materialización de la gloria venidera, pues es solamente hasta el tiempo final, hermanos. ¿Sí? Y ahí es cuando vamos a ver de que, era por esto. Dice ahí en 1 de Pedro 5, 8 al 9, continuando con nuestra lección, hermanos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Volvemos aquí a repetir lo que les mencioné en un inicio. Pedro está hablando por experiencia. Pedro está hablando por experiencia. ¿Por qué por experiencia? Miren, recordemos esta escena. Cristo ya le había dicho a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo.
Y también le dijo, pero yo he rogado, ¿verdad?, que tu fe no falte. No dijo que se le negó el permiso a Satanás. De hecho, no se le negó el permiso. Satanás zarandeó a Pedro y sabemos cómo lo hizo, ¿verdad? Le puso tanta presión encima, tanta ansiedad, tanto estrés encima para forzarlo con las circunstancias a negar a su Señor. Y no solamente una vez, sino 3. Si ustedes recuerdan, antes de esos eventos se vino la escena del Getsemaní en la que el Señor estuvo triste, su alma estaba triste hasta la muerte y pidió a su círculo interno, estoy refiriéndome a Pedro, Juan y Santiago, que velaran con él en oración. Él pidió que lo acompañaran velando en oración, nada más se apartó un poco más adelante, pero él estaba esperando que Pedro, Juan y Santiago estuvieran también fervientemente orando junto con él. Y no lo hicieron. Sabemos que no lo hicieron porque Cristo los encuentra dormidos y les dice, no podéis velar conmigo ni siquiera una hora. Y ellos se despertaban y dicen, pues, ¿qué está pasando? ¿Verdad? No entendían bien porque estaban sus ojos cargados de sueño, dice la palabra. Bueno, por eso Pablo aquí habla de las dos cosas. Primero, está evocando de que es necesario ser sobrios y velar. Él se acordó que su Señor le pidió eso antes de que llegara la prueba, no solamente la de Cristo, sino la de Pedro mismo. ¿Y por qué? Oh, esto lo vivió Pedro en carne propia. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro experimentó la zarandeada por parte del enemigo y él sabía y ahora lo podía enseñar y decir, ¿por qué? Porque es necesario que veles y que seas sobrio, porque el diablo anda como león rugiente. Número 1, intimidando. Por eso dice que rugiente, intimidando. Para que te paralices del miedo, para que te neutralices, para que tu testimonio se vuelva inefectivo, para que te acobardes, para que te vuelvas temeroso. Pero Dios no quiere esto en sus hijos. Porque si velas y eres sobrio, te fortaleces. No porque tú seas fuerte, sino porque en esa comunión entran esos factores. El velar y el estar sobrio con Dios en oración. Y Dios te va a fortalecer. Dios te va a fortalecer. Pedro está enseñando de sus propios errores, hermanos. Y esto no es nuevo. La palabra de Dios dice que todo lo que le sucedió a los antiguos y se quedó escrito es para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos de los errores de los demás. Hay filosofías humanas que muchas veces suenan con cierta lógica, como la de que deja que cada quien cometa sus errores, porque si no nunca va a aprender en la vida. Les digo una cosa, pues suena con sabiduría y todo, y a lo mejor muchos van a decir, sí, cierto, y es así, pero la palabra de Dios dice que no, que Dios no quiere que sea así. Dios dejó muchos ejemplos de errores que cometieron personas del pasado, individuales y grupales, familias completas, tribus completas, pueblos completos o individuos, y las consecuencias que tuvieron que pagar por causa de ello. Y dice, todo esto se quedó para nuestro ejemplo. ¿Para qué? Para que no caigamos en los mismos errores, para que, como dice, para que no murmuréis como aquellos murmuraron, para que no claudiquéis, para que no esto, para que no el otro. Entonces, esa filosofía de que deja que la gente cometa todos los errores para que aprenda, la palabra de Dios dice, fíjate en los errores de los demás que están escritos para que tú no los cometas. ¿Sí? Entonces, no todo lo que es sabiduría humana realmente es buena, mucho menos cuando está en contradicción de lo que te enseña la palabra de Dios. El enemigo siempre anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro lo supo y nos lo está enseñando ahora. Lo anduvo ronde a Pedro
3 veces lo acorraló, de tal manera que Pedro 3 veces negó al Señor. El hecho de que Cristo dijo de que antes de que el gallo cante, y de hecho en un evangelio dice 2 veces, antes de que el gallo cante 2 veces tú me habrás negado 3. ¿Saben de qué habla eso? Eso habla de el control de Dios. Muchas veces no lo oímos predicado o enseñado de esta manera, pero eso habla del control de Dios. Ese dato que le dio Cristo era muy preciso para que Pedro lo recordara, y sí sucedió así. Pedro, cuando sucedió eso, recordó. Dios está en control de todo. Dios le estaba diciendo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Pero fíjate cómo sé que me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. O sea, yo ya sé lo que va a pasar. Todo y cada uno de los detalles, hasta los números, el número de veces que me vas a negar y el número de veces que va a cantar el gallo. Yo todo lo sé, estoy en control de todas las cosas. Aunque pareciera que el enemigo es el que está dominando y que tiene ganada, no. Dios está permitiendo ciertas cosas. Todo está bajo su control. Especialmente el cuidado del cristiano. ¿Cómo lo sé? Cristo le dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Cristo ya sabía que el diablo había pedido permiso, pero también Cristo ya estaba orando por su siervo Pedro, para que no fallara, para que no cayera. También lo hace por nosotros, hermanos. No lo dude, también lo hace por nosotros. El Señor nos está cuidando, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Pero no debemos de ser negligentes y pensar de que pues yo me voy a aventar y si la riego bien y si no también, al cabo el Señor me cuida. No, eso no es una manera correcta de pensar. Lo he visto en cristianos, lo he visto expresado en cristianos, en errores que cometen de manera personal o en cuanto a decisiones con los hijos o en decisiones de la vida en las que dicen, pues sí, esto está riesgoso, está mal hecho, pero de todos modos lo voy a hacer. Si yo soy hijo de Dios, pues el Señor me va a cuidar. No se olviden de muchos pasajes como los de que no tentarás al Señor tu Dios. No hay que ser necios, hermanos, no hay que ser insensatos. Tenemos todos, yo también, todos tenemos que siempre estar procurando estar en comunión con Dios y aprendiendo de su palabra y aprendiendo de Él y llevando una comunión fuerte e íntima con Él para sobrevivir este mundo, hermanos. Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Mas también dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistir al diablo no solamente se trata de no dejar que te mueva y retrocedas, sino también de manera ofensiva. Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy a favor, es un error de que uno se ponga a combatir con el enemigo así nada más porque sí, no. El ejemplo lo tenemos nuevamente en Cristo. Cristo fue atacado por el diablo en forma de tentación mientras estuvo en el desierto. Cristo se defendió y contraatacó con la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el ejemplo también máximo para nosotros. ¿Cómo debemos de defendernos y prepararnos ante los ataques del enemigo? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, no olvidemos también esto que muchas veces se deja por obvio y decimos, sí, Cristo resistió al diablo con la palabra de Dios. Sí, pero también Cristo estaba ayunando y estaba orando. Son ingredientes básicos, son los pilares de la defensa del cristiano durante su peregrinaje aquí en la tierra. Velad y orad. Velad y orad. Y la única arma defensiva y ofensiva que tiene el cristiano, tiene varias defensivas,
de acuerdo a Efesios 6, de acuerdo a la armadura del cristiano, la visión de la armadura del cristiano, desde los pies hasta la cabeza, todas esas son defensivas. La coraza, el escudo, el yelmo, pero la única que devuelve el ataque y contraataca es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Sí? Pero esa es otra historia. No quiero caer en la tentación de pasarme al armadura del cristiano, porque es muy bueno el tema, claro, lógicamente, ¿verdad? Pero ahorita es de aquí de manera resumida, ¿verdad? No resistirlo como algunos grupos carismáticos, pseudocristianos, que se sienten muy poderosos y quieren andar pisoteando y amarrando y encadenando al diablo. Esas son ridiculeces. No han leído la palabra de Dios. Son flojos. Son flojos para estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, no la conocen y por lo tanto están diciendo cosas que alguien más por ahí inventó y que no tienen base bíblica. No la tienen, porque el que ha leído la Biblia sabe que eso no, ni es así ni funciona así. No es tal cosa. ¿Sí? No estoy diciendo que nosotros vamos a tenerle miedo al enemigo y a vivir atemorizados, no. Lo bíblico es resistir al enemigo. ¿Y cómo hacerlo? Como les he mencionado, en oración, en ayuno, en el estudio de la palabra de Dios, en comunión con Dios. Así es como se resiste al diablo. Por eso es lo de someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿Sí? Eso dice en otro pasaje. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Primero te sometes a Dios para poder resistir al enemigo. Ahora, cuando estemos en estas pruebas, no nos victimicemos. No lleguemos a pensar que hay una maldición y que nomás a nosotros nos pasan las cosas malas y que por qué a mí. No. Aquí el apóstol se adelante dice, sabiendo, aguanta esto, resiste esto, sobrevive esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿De qué habla esto? De que está dentro del plan de Dios, es parte de la formación de cada cristiano, es parte de la escuela cristiana de la vida. Las pruebas, los padecimientos, los sufrimientos, por causa del nombre de Cristo Jesús, para formar en nosotros carácter, para formar en nosotros una nueva mente, una renovación, una regeneración espiritual. Y sí, también intelectual, mental y también física. Esto es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. En la escuela de Dios, los hermanos en diferentes partes del mundo, en este caso aquí, en este contexto bíblico, era en el mundo conocido para ellos, que básicamente, no era todo, pero básicamente pues todo el mundo conquistado por Roma. Que era extenso, sí, pero sin meternos en cosas de que, ¿cómo en todo el mundo, hermana? Pues si en América todavía no había sido descubierta. No, empiezan a aventar de esos toritos. Aquí se refiere al apóstol, al mundo conocido de entonces, hasta donde llegaban ellos con naves, con barcos, y donde también ya tenían conocimiento de dónde había llegado la palabra de Dios, por las cartas de Pablo, por el testimonio de hermanos que iban y venían con noticias de otros lugares, y a eso se refiere aquí. Y eso sigue siendo oportuno o pertinente a nuestro tiempo, porque en todo el mundo nuestros hermanos están pasando por pruebas. En nuestro mismo México, aquí en la ciudad o hacia el sur del país, están pasando pruebas, despojo de propiedades, de sus bienes, expulsados de sus casas, de sus pueblos. Acuérdense que veíamos en estas cartas de Pedro que les llamaba a los expatriados, a los que habían sido expulsados de su patria, de sus casas, de sus tierras, ¿sí? De su parentela. A eso se refiere, hermanos. Y como última parte, la última sección de nuestra lección, dice ahí en 1 Pedro 5,
10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice la palabra de Dios. Y aquí dice, mas el Dios de toda gracia. Toda gracia viene de Dios. Toda gracia viene de Dios. Porque Él es bueno, hermanos. ¿Quién va a darte lo que no mereces? Dios. La salvación es por gracia, hermanos. No la merecíamos. Ni la merecemos, ni la merecemos. Nada. Todo es por gracia de Dios, hermanos. Y entre más conozcamos a Dios, más vamos a ver que así es. ¿Sí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjense a dónde nos llamó, a su gloria eterna. Él quiere que estemos allá con Él. ¿Cómo lo sé? Porque aquí lo dice. Y hay que entender el contexto de esto. ¿Usted ya ve ahorita la gloria eterna de Dios? No, hermano. Usted y yo ahorita no podemos ver la gloria eterna de Dios. No podemos hacerlo mientras estamos en este cuerpo, hermanos. No se puede así. Es imposible. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios lo enseña en muchos pasajes. Por ejemplo, también cuando Juan vio la visión, la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. No se puede ver el trono celestial, no se puede ver la presencia de Dios, su corte celestial en nuestro cuerpo mortal, hermanos. Por eso sé que aquí está hablando de lo futuro, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el tiempo es relativo, hermanos. Nuestros años son 70 y en los más robustos 80, dice la palabra de Dios. Claro que hay excepciones ahí de 90 años, de 100 años, de 100 y cacho de años. Yo creo que lo más que he leído es 117 años. En noticias contemporáneas, claro, en la palabra de Dios pues está el mero oldie, ya, que es Matusalén con 969 años. Pero ya no estamos en esos tiempos y no quiero hablar del tema fascinante de cómo era el mundo antes del diluvio. Pero bueno, en fin, ya los que me conocen saben que caigo en tentaciones de temas, ¿verdad? Mil años. El reinado de Cristo, llamado el milenio, son literalmente 1000 años. Y dice ahí el Señor en su palabra que van a volver esos tiempos en los que los hombres vuelven a vivir muchos años. Dice que el que muera de 100 años va a ser considerado como un niño. Los que ahorita para nosotros son los veteranos, los que más duran, en el tiempo del milenio van a ser los pequeños, los que mueren jóvenes. ¿Sí? ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque el tiempo estoy enseñando que es relativo. Por eso Dios ve nuestro tiempo aquí en la tierra como un poco de tiempo nada más. ¿Cuánto vivimos? 60, 70, 80, 90 años. Pues aunque fueran 100 o 120, son poquitos comparados con el milenio, y mucho más todavía, es más pequeño todo esto comparado con la eternidad. Entonces, para Dios realmente el tiempo que padecemos es poquito. Sí, yo sé que para nosotros se nos puede hacer mucho tiempo, ¿verdad? Pero de esto se trata lo que está enseñando Pedro, de que veamos las cosas con la perspectiva celestial, con la perspectiva de Dios. Es una forma de animarnos, hermanos. De verdad, es una forma de animarnos. Es una forma de que nosotros mismos comenzamos por la palabra de Dios. No autosugestión como manejan unos, de que tú métete en la cabeza que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes. No.
mensajes de superación personal y subliminales y todo ese tipo de cositas raras. No, 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 hermanos. No, la palabra de Dios es verdadera y como dice la palabra de Dios, no se deja de cumplir la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, hay otro pasaje que a mí me gusta mucho que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que vamos a tener, hermanos. Vamos a voltear hacia atrás y vamos a ver como que nuestro sufrimiento fue por una pizquita de tiempo. Y cuando estemos ya en la eternidad, ya déjate en el milenio, en la eternidad, yo no sé si se nos va a olvidar o no, pero... Y digo no sé porque dice que la palabra de Dios que nuestros trabajos y nuestras cosas siguen con nosotros y por eso podemos descansar. ¿Cómo vas a descansar de algo que no recuerdas de que te cansaste? No, sí vamos a recordar las cosas, pero yo no sé si en la eternidad, ya a los 5,000, 10,000, 15,000 años, y también ese es otro concepto muy interesante, el del tiempo, que es una dimensión en sí, pero bueno, no quiero ni confundirme ni confundirlos, hermanos, pero son temas fascinantes, a mí me gustan mucho. Sí, me gusta vagar en ese tipo de pensamientos, tratando de vislumbrar un poco acerca de lo que viene para nosotros en cuanto a la eternidad. Pero Él mismo os perfeccione. La palabra de Dios dice que Dios va a perfeccionar la obra. Al final va a ser perfecta. Ahorita estamos en el proceso. Nos afirme. ¿Sí? Bien derechitos, hermanos. Sin defectos, sin errores ya. Nos fortalezca. Acuérdense, las fuerzas y el poder vienen de Él, no de nosotros. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Y nos establezca. Algo establecido no se mueve. Lo ambulatorio, lo inconstante, eso puede estar ahorita y al ratito ya no. Lo establecido ahí está, se queda. ¿Sí? A Él, a Dios, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria y el imperio. Realmente, aunque leamos en las escrituras, hermanos, cosas acerca del futuro, por ejemplo, escatología, sí está ahí registrado, se nos dice narrado por personas, hermanos en Cristo o profetas que llegaron a ver las cosas futuras, la gloria venidera, y no es lo mismo, hermano, hasta que ya estemos ahí cara a cara, hasta que ya estemos cara a cara. Yo tengo muchos deseos de que todo eso venga, ¿sí? Usted también. Entonces hay que motivarnos con eso, hermanos y hermanas. Hay que motivarnos con eso, con las cosas preciosas y eternas que el Señor tiene reservados para nosotros. Muchas gracias, hermanos. Este tema fue la culminación de nuestra esperanza. Cuando ya todo se dé y se cumpla en cuanto a nuestra esperanza. ¿Qué es eso? Lo que estamos esperando. Eso es esperanza. Lo que estamos esperando. ¿Sí? Porque si vemos de manera horizontal, aquí el panorama no se ve bien. No va a estar bien. Por eso nuestra mirada debe ser vertical. Recuerden, lo dijo aquí el apóstol. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso nada más. No es nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios me los bendiga, hermanos.
Dios me los bendiga, sigamos orando unos por otros, somos familia, somos hermanos en la fe, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dios me los bendiga.